¿Qué no va a Buenos mandar? ¿Qué días, no va a alegría. mandar? Tiene que aclarar que no va a mandar. Oye, un chiste. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Flor. Buenos Hoy, días, Guido. Flor. primer día del último mes del año 2020, 1 de diciembre, día del maestro, del educador y día del farmacéutico. Hoy se celebran esos 2 días en Y Panamá. día de la lucha contra el SIDA también. Ah, también. Sí, bueno, sí, pues sí. imagínate. De un día muy celebrado y el mejor mes del año en circunstancias normales. Y qué tristeza, ¿no? Ayer anunciaron el cierre de la oficina Sí, de de Provexida en Colón. Colón por falta de plata. Yo no puedo entender. Sí. Esta es una organización que históricamente ha hecho el trabajo que le corresponde hacer al MINSA, que le pide ayuda al MINSA y entonces el gobierno no le responde. Eso sí, realmente. A mí me parece terrible. Sí, no tiene nombre, no tiene explicación. Sobre todo porque solucionan un problema para el propio Estado. Claro, él está Están haciendo el solucionando trabajo este del problema hace gobierno. muchos años, hace décadas. Yo creo que tiene por lo menos 20 años. Está trabajando el doctor Quintero con los pacientes en la lucha contra el SIDA. Así es, así es. Y el otro tema importante de ayer fue Yanibel Ábrego. Dalia Bernal, diputada, confirmó que Yanibel Ábrego iba a correr la presidencia de Panamá. Luego salió Yanibel Ábrego a decir que iba a correr la presidencia del partido, pero Eso me nunca parece un negó. chiste, ¿ah? Pero es que nunca negó, ojo. Nunca negó que fuera a correr a la presidencia de la República. Ella solo dijo, voy a correr a la presidencia del partido. Pero no lo negó, ojo. No, pero ¿no les parece un chiste eso? O sea, tanto poder tiene Yanibel Ábrego en Cambio Democrático. Sí, Eso 100%. tembló. No. Y en PRD también tiene algo. Y en Mira, PRD también tiene algo de poder. pero el punto es, tanto No. poder tiene que puso a temblar las bases de Cambio Democrático. Por supuesto, O sea, sí, ella eso- es la que mueve Cambio Democrático. Pero es que no son bases fuertes tampoco. Entonces, ¿cómo no van a temblar? Oh, ok, ya entendí. Sí, pero yo desde el principio vi que había algo y lo dije y a doña Florencia le consta. ¿Quién es doña? Yo así estamos en la maestría ayer y el profesor dice, doña Florencia, oye, le puse en el chat, dice, oye, profesor, me llamo Flor, no Florencia, saludos. Aclaremos. ¿Ah? No, desde que Es que después da la clave para el bullying. O sea, desde que vi el anuncio, A mí me importa eso. desde que Flor vi- Florencia. A mí no me de- importa. Florentina. o Florinda, Florinda. doña Florinda, la más popular de Doña todas. Florinda, doña Flor y sus dos maridos. Óyeme, desde que vi el anuncio ayer, o el anuncio o la declaración de Dalia Bernal que la circularon, increíblemente se ve que no hay noticias para que eso sea noticia. Yo dije, eso a mí me parece humo y del malo. Y efectivamente después se comprobó porque no era la presidencia de la República, era Yo no- la ella no lo presidencia. negó. Bueno, pero es que uno no tiene que andar negando todo, Flor. Era la presidencia del partido. Y yo creo que eso es lo que Dalia Bernal no supo explicar en su declaración. Y eso es derecho legítimo de todo miembro del partido, aspirar a la presidencia de su colectivo. Ahora, si logra concretar las aspiraciones o no, eso es harina de otro costal. Yo no creo que ella se equivocó hablándolo. Ella es muy zorro viejo para equivocarse hablando de ese tema. Yo pienso igual que tú, Flor. Realmente allí hay algo. Lo que a mí sí por la retroalimentación que he recibido, me impacta el control que tiene la señora Yanibel Ábrego sobre las bases de Cambio Democrático. Ojo, eso sí provocó mucho movimiento interno dentro de Cambio Democrático y pareciera que ella sí tiene un control fuerte en Cambio Democrático. Pero es que al punto de retar la presidencia al señor Rómulo Rux. ¿Ah? Atenógenes, eso es así en todos los partidos. Los diputados envalentonados. Con base en los recursos que maneja la Asamblea. Claro. Eso es así. Eso es una triste realidad clientelista. Sí, los diputados ¿no? son los los poderosos de los partidos. Los secretarios generales y presidentes de partidos manejan el subsidio electoral y eso lo hacen en conjunto con el Tribunal Electoral. En cambio, en la Asamblea los diputados manejan los fondos a su antojo, sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, por supuesto que hay un poder clientelar importante en cabeza de los diputados. Por eso, pero al final del día, la presidencia o la organización política del partido depende 100% de los diputados. Entonces, si un diputado se revela y dice, ¿sabes qué? Yo también quiero ser presidente de este partido, o sea, parece como que tiembla tierra, pues. Y no creo que necesariamente esa debe ser la dinámica del poder dentro de los partidos. Va a depender. Pero, ojo, si yo fuera miembro de Cambio Democrático, si yo fuera Rómulo Rux, después de la declaración de ayer, no la tomaría a broma. Pero yo la tomaría muy en serio. Yo creo que está clarito de quiénes lo rodean, nada más que no te lo dicen. Hagamos un examen. Pero depende de ellos. Hagamos un examen. Claro. Depende de ellos. Hagamos un examen, un repaso.
¿Quién preside el PRD? Un diputado, Benicio Robinson. ¿Quién preside el Partido Molinera? Un diputado, Pancho Alemán. ¿Quién preside actualmente, hasta que tome posesión el nuevo presidente del Partido Popular? Un exdiputado, Juan Carlos Arango. ¿Quién preside el Partido Alianza? Un exdiputado, el señor Muñoz. Es decir, los diputados tienen una ascendencia, y a lo mejor por eso es la crisis de los partidos políticos. Hacia allá iba. Entonces, de los pocos partidos que no están presididos por un diputado son Cambio Democrático y, bueno, los partidos en formación, ¿no? Hacia allá iba. Y eso realmente puede ser la razón por la cual la propia Asamblea de Diputados está en medio de un dilema moral y un dilema político. Porque al final son los propios diputados los que se convierten en presidentes de sus partidos políticos y dejan de lado la institucionalidad del partido. Estaba analizando ayer, viendo este tema de Yanivel Ábrego, lo que ha pasado dentro del PRD. La figura del presidente del PRD no era una figura de alto perfil. Nunca había sido una figura de alto perfil, hasta ahora. Era el secretario general del partido el que tenía el perfil para ser el vocero. Pero ahora vemos que el PRD se enfrenta a esa dicotomía. O sea, un presidente de partido que es diputado y que tiene mucho poder y un secretario general que pasa a ser la figura de soporte únicamente. No es la figura que sale adelante y la que tiene el perfil necesario para enfrentar la vicisitud del partido, siendo el partido político más grande en este momento. Entonces, ahí estamos viendo un problema serio en esa fusión natural que existe entre diputados y partidos políticos. Claro, recordemos que también las curules son de los partidos y por esa razón ellos se blindan, ¿no? Y ellos se cuidan. Y además también necesitan de ese presupuesto que pueda soportar a través del Estado sus estructuras políticas. Entonces, mira, al final hay muchas críticas y mucha gente está diciendo que aquí hay un grupo que quiere destruir los partidos políticos. No es un asunto de destruir los partidos políticos. Es de la manera en que se han tomado los partidos políticos, que han dejado de ser estructuras para la democracia a ser estructuras a servicio de la Asamblea o de diputados en particular. Son dos cosas totalmente distintas y eso hace mucho daño a la democracia. Sí, claro, porque los partidos políticos son estructuras fundamentales en todo sistema democrático. No hay país del mundo democrático que no base su democracia en partidos políticos. El problema es cuando los partidos, y eso tampoco es exclusivo de Panamá, es una crisis que hay prácticamente a nivel global. Si no, miremos en Estados Unidos, el Partido Republicano, después de la debacle electoral de noviembre, va a entrar en un proceso de crisis inevitable. Y un outsider como Donald Trump es el que va a tratar de capitalizar eso. Entonces, esto es una crisis que yo creo que es cíclica, y que lo que exige es la renovación de los partidos políticos para retornar a lo básico. Si bien el tema ideológico ha sido superado con la caída del muro de Berlín y la debacle del comunismo, etcétera, hay diferencias aún en la praxis de la ejecución de las plataformas de gobierno. Hay una diferencia que puede ser entre el liberalismo clásico y la socialdemocracia, por ejemplo, se me ocurre. Pero los partidos abandonaron la formación política, abandonaron la formación de cuadros, abandonaron el estar en la palestra pública señalando el camino, porque esa es la labor de los partidos políticos de oposición, por supuesto que de gobierno más, pero de oposición también. Es que en la medida en que piensen en caudillos, como están apareciendo por ahí algunos partidos caudillistas ahora, en pleno siglo XXI, se olvidan de la parte institucional. Y esa parte institucional es la que crea la democracia y que crea el balance. Entonces siguen pensando en función de caudillos. Bueno, que ahora todos seguimos al diputado Benicio Robinson. Y ahora seguimos todos al diputado Yanivel Ábrego. Y ahora seguimos todos y se olvidan realmente que el partido como tal es una fuerza importante para la democracia en la medida que sea institucional, no dependiente de tal o cual diputado. Porque ese diputado a la vez se blinda en ese partido político y nadie lo saca. Nadie lo saca. No sé si ustedes han seguido de cerca lo que ha ocurrido en República Dominicana con el Partido Liberal Dominicano. Por cierto, aquí el PLD. Sí, aquí hay un montón de políticos que siguen y que siempre han tomado que como van referencia. Y se reúnen allá. Y es más, el presidente Cortizo se reunió hasta con el señor Danilo Medina, que era el presidente de República Dominicana. Ahora resulta
que como cambió el gobierno, en menos de 100 días el nuevo presidente Luis Abinader ya metió preso a 2 hermanos del expresidente Danilo Medina, al excontralor, a 3 ministros de Estado. O sea, en 100 ¿Cómo días le llaman? se ¿Varela? activó. No, que es Varela. O sea, ojalá nosotros en 100 días hubiésemos activado todo lo que se hizo en República Dominicana. Y no sé si han visto las imágenes. Sí, pero habrá que ver cuántos de esos casos después se caen. O sea, ojo. Pero hubo impacto. Sí, pero también hubo impacto cuando Varela lo hizo acá y mira cómo los casos se están cayendo. Entonces, hay que ver qué tanto es persecución y qué tanto no, ojo. Hay que ver eso, pero hubo acción. Y hubo acción en menos de 100 días. Hubo acción, hubo rápida acción. También sí, hay cambios. No necesariamente tiene que ser rápido, tiene que ser probada. Pero perdóname, aquí ni rápido ni lento. Aquí ni rápido ni lento. Ni rápido ni lento, ni despacio, ni nada. No existe. Allá también vi un cambio interesante. O sea, la Procuraduría de la Nación, por ejemplo, cambia con cada uno de los gobiernos. Obviamente hay elementos políticos que ver, pero por lo menos se está haciendo algo. O sea, era obvio y era evidente lo que estaba pasando ahí con los hermanos de este señor Danilo Medina. Y el impacto que tuvo, por lo menos dentro de la opinión pública dominicana, no sé, solamente por lo que veo en las noticias, sí había realmente un impacto importante y había información importante y había rumores, como también hay rumores en nuestro país, de las vinculaciones que pueden tener estos familiares con el expresidente. Te apuesto lo que quieras, Atenógenes, que si no lo ha hecho, lo va a hacer pronto. El expresidente Danilo Medina va a decir que eso se trata de una persecución. No, ya lo hizo. Ah, bueno. Ya lo hizo. Eso es así. Igual pasó aquí y pasa en todas Sí. partes. Que Claro. es un lawfare, que Ya es lo persecución hizo. política. Exactamente, ya lo hizo. No, es poner a funcionar las instituciones. Aquí se trató de hacer, y yo discrepo con ustedes de que no se hizo nada. Por supuesto que se hizo. Todavía hay casos que están en curso. Yo no digo que no se hizo nada. De esa labor que se hizo. Que si se hizo con selectividad o no, magnífico. Ahora, 4% de los casos de alto perfil han terminado en algo y además pero eso todos no tiene se han que ver, caído por Flor. alguna razón. Ahora, pero así, no todos se han caído. Sí hay que No rescatar todos La se gran han- mayoría. Tampoco es cierto. Sí hay que rescatar algo. Hay yo porque gente esté guido aquí. condenada. Hay Mira, gente condenada. Yo sí quiero aclarar algo, y no es porque esté Guido aquí presente, pero Los peces gordos no. en el caso de la ¿Cuáles son Fiscalía los de peces gordos? Cuentas, ¿Cuáles son los peces gordos? Mira el caso del PAN. Bueno, varios El casos pez del gordo PAN. del PAN era el señor Guardia, está condenado. Y él involucró a todo el resto de los De más copartícipes. alto, claro. Hay prófugos como el señor de Barrio. Sí. El señor Martinelli está haciéndole frente a un juicio basado en las irregularidades. ¿Y los ministros? Más todas las otras que faltan. ¿Y los ministros? También hay ministros que están en la picota pública. Flor, ministro de Obras Públicas. Todos están en la picota pública, los ministros. El ministro de la Presidencia. Los casos no han terminado en nada, Guido. No han terminado. Es que una cosa es Guido, la velocidad el de asunto es la los percepción. medios de comunicación y otra cosa es la sí, velocidad pero de el la asunto de la justicia. percepción ciudadana. Son dos cosas distintas. El asunto de la percepción ciudadana. Sí, bueno, es que ahí en el caso en los juicios de la opinión pública, ahí Mira, yo me supuestamente encontré- nada En el quedó en caso- nada todo. No en es el cierto. caso Mira, tuyo de la- antes de ayer no hablábamos de Jimmy Papá Dimitri. Sí. Ah, bueno, ya ahí tienes la respuesta. Tiene procesos pendientes. Ok, van a quedar pendientes, Guido. Bueno, tú yo sabes no sé, eso. Yo no sé. yo Mira, no me en el atrevo a caso de la aseverar. Bueno, Fiscalía ojalá de que nos Cuentas, sorprendan. y no es porque esté Guido aquí, sí vimos mucha celeridad. O sea, por ejemplo, la primera vez que se vio actuar la Fiscalía de Cuentas en toda la historia de su existencia fue cuando Guido estuvo allí. Y eso sí es real, Guido. Pero eso Sí. era porque Es verdad, o sea, no existía. Es más, hubo cambio y ya no existe de nuevo. Perdóname. pero eso es por- desapareció. pero eso es por la Ni siquiera estrategia- entendíamos la razón de ser la Fiscalía de Cuentas hasta que tú la pusiste en el Atenógenes, panorama. porque eso era una estrategia de sacarla del anonimato. Pero Que se perdió, por cierto, se perdió. Sí. Y a mí me tocó Bueno. los casos de alto perfil más cuantiosos en la historia de la jurisdicción de cuentas. Y entonces era muy fácil ¿Y sacarla del hubo, anonimato. ¿Y hubo o no hubo al Sí, hubo. final sentencias? Ha habido. Y las dos sentencias más grandes en la historia de la jurisdicción de cuentas fueron contra Bueno. funcionarios del partido de gobierno. Ese es el punto que Flor y yo estamos cuestionando. Bueno, pues. Que, mira, si se dio en la Fiscalía de Cuentas, que era una entidad inexistente hasta que llegaste tú, ¿por qué no ocurrió así en otras fiscalías? ¿Por qué no ocurrió así en el Ministerio Público? ¿Por qué no ocurrió así? Porque o sea, si también allí también se imponen recursos, allí también hay Sí. dilación, allí Sí, también hay pero ventaja hay, procesal. Es más, hay- y tú eras el fiscal nada más, había unos magistrados. Sí, hay diferencia. Y tuve que demandar varias de las acciones de los Exacto. magistrados. Bueno, entonces ¿no? tú Sí mismo se puede hacer. nos estás dando la razón. Claro que sí se puede no, hacer. eso es Por eso parte pongo del el ejemplo de República proceso, Dominicana. Flor, eso es parte del proceso. No hay país democrático en el mundo donde haya justicia express. Los países donde hay justicia express a la velocidad de los medios son las dictaduras. Cuba, Venezuela, China,
Corea del Norte. En los países democráticos, y les pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, el proceso de extradición del señor expresidente tardó un año. Y entonces Bueno, y había mira, gente te que lo decía, sigo. y hay gente que decía, eso va a quedar en nada. No, quedó en cuando se cumplió el Quedó término. no culpable. No, Sí, ya que- fue anulado el. Quedó no culpable. Flor, Quedó fue no anula- culpable, Fue es anulada la decisión. Fue anulada la decisión. Ok. Entonces, ese proceso está en curso. El señor está llamado a juicio nuevamente. Entonces, no digamos alegremente que todo va a quedar en nada, porque eso no me parece tampoco que sea correcto ni estrictamente cierto. Hay casos donde ha quedado en todo, no en nada, con condenas, con recuperación de recursos, etcétera. Lo que pasa es que hay que recordar también lo que fue ese gobierno y todas las cosas que sabíamos que estaba mal, que abrieron investigaciones y que al final quedaron condenando a los que condenaron por delitos mucho menores. Y No por los que eran, de verdad. y muchos casos van a terminar no, prescritos. Perdóname. Al señor Rafael Guardia lo condenaron por haberse apropiado indebidamente de más de 70 Por millones haber de confesado, dólares. porque nadie más confesó. Pero es que no es cierto tampoco, Flor. El señor, mira, te pongo el caso de FCC. No, y tan traído. Colación. El señor Mauricio Cort confesó también, por ejemplo. Es que la lista es larguísima de las personas Funcionarios. No, es que, Sí, es que pero- era una red Sí, pero criminal. el señor, Claro, el pero- señor había- Rafael Guardia era el pez gordo. Todos sabemos que no. No. Exactamente, a eso me refiero. Los peces No era gordos el no pez gordo. están como deben estar aquí. Entonces el señor Cucalón tampoco era pez gordo. Él sí, Ah, bueno, está condenado. pero es el único pez gordo. Él era su jefe. Él era su jefe. No, pero está condenado. Es que el problema es que si no condenan al pez gordo, entonces no hubo justicia. A mí no me parece. Yo creo que es importante. A mí sí me parece. Es Sí. importante A mí sí me caerle. parece. En nuestro no sé. país es importante caer al pez Es gordo. importante Sí. caerle al pez Sí. gordo, pero eso no significa que la justicia no Es más, haya no hecho hemos su visto- no trabajo. hemos La visto ningún justicia pez gordo. casos. es selectiva. Sí. Es selectiva. No hemos visto ningún pez gordo realmente rindiendo justicia. Es más, no hemos visto ningún pez gordo realmente detenido, Bueno, esposado. Sí, Ahí sí. vimos a a él uno. les recuerdo la foto del Uno. renacer del clan del cuestión donde estaba un pez gordo, ex vicepresidente en pijama ahí en el medio de la foto. Bueno, por ejemplo. sí llegó en Sí. pijamado Por ejemplo. acá, ¿Y pero- hoy? ¿Y hoy qué? Bueno, pero le quitaron ¿Y las hoy qué, esposas. Guido? ¿Y hoy qué? Pero Flor. Pide Flor, permiso para irse de viaje, se lo dan. ese es otro, Se pasea pero como es que un eso gran es otro amo y tema. señor. Eso es significa otro que la tema. justicia no es efectiva. Eso es otro tema. Ese es otro tema. El señor también le tocó devolver dinero, ¿no? Uy, pero pobrecito. igual que a su socio de cobranza del Istmo, le tocó devolver 20 millones de dólares. Es decir, tampoco es que no ha pasado nada. Es que es lo que yo quiero decir. No, pero no ha interesante. pasado todo lo que ustedes quisieran, magnífico, pero no es que no ha pasado nada. Interesante el debate, muy, muy profundo. Tenemos que ir a cambio. Es la realidad de la justicia, pero tenemos que ir a cambio. Y ya regresamos también con una realidad económica que nos golpea, que es la realidad de la pandemia. Así que vamos a ver cuáles son las propuestas que existen en este momento, si existen, y si existe un plan para poder salir. ¿Existe un plan del día después? No sé, ya he escuchado hablar de eso, pero vamos a conversar ahora con el presidente de la Cámara de Comercio sobre estos temas. Quédese con nosotros, esto es Cuarto Poder. Hola, ya estamos de regreso con más. De vuelta. Aquí ¿Quieres en seguir Cuarto peleando, Poder. Guido? No, yo no estoy peleando, yo estoy defendiendo el punto de vista de que no es cierto que no ha pasado nada. Ha pasado y mucho, más que nunca antes en la historia republicana. En eso estoy de acuerdo. Ah, bueno, listo. Fin del debate. Ay, pues. Lo que él quería era cerrar el debate. Exacto. Pero qué bueno que estás aquí, que puedes defenderlo y que realmente, si te pones a ver, hay algo que coincidimos, Flor y yo, y que hiciste un tremendo trabajo en la Fiscalía de Cuentas. Que Gracias. se notó. Yo solo cumplí mi deber. Que demostraste que se pudo hacer la diferencia, que sí realmente hay una sensación de que allí se hizo un trabajo. Y creo que ese es el punto. Pero bueno, vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Nadier. Creo que lo tenemos ahora mismo vía Zoom, para conversar con él acerca de las propuestas que deben existir en este mes, de aquí en adelante, después de la pandemia, señor Nadier. Sigue estando vigente la preocupación frente a esta crisis económica que va paralela de la crisis sanitaria, y ustedes desde la Cámara de Comercio han propuesto una serie de ideas que pueden de repente servir para reactivar la economía e incentivar el consumo. Creo que hacia allí va la propuesta que ustedes están lanzando. Buen día, Jean-Pierre. Buenos días, Atenógenes, buenos días, Flor, buenos días, Guido, y buenos días a todos los radioescuchas. Sí, yo creo que primeramente a partir de tener algo de información
sobre el impacto real que han tenido las medidas que se han tomado durante la pandemia y presenta al inicio de la misma. Y vemos una caída, la confirmación de una caída dramática en la activación económica con el reporte del crecimiento económico, del crecimiento del PIB para el segundo trimestre de este año, y que francamente a estas alturas deberíamos estar hablando un poco de las cifras de cierre del tercer trimestre, no del segundo trimestre. Pero claramente se refleja un impacto muy, muy significativo en la actividad económica, y eso de alguna manera también explica la lenta recuperación o reactivación de empleos suspendidos que hemos visto desde la apertura que se dio del segundo y tercer bloque y más de actividades a partir del mes de octubre. Entonces continúa claramente una preocupación por parte del sector empresarial y claro, por parte también de los empleados y colaboradores sobre la situación económica. Nosotros lo que esto apunta es que va a haber un aumento importante en el desempleo y por ende nosotros estamos planteando que debe incorporarse al plan gubernamental de reactivación, donde hay iniciativas, no es que no hay iniciativas de parte del gobierno, pero lo que quizás nosotros estamos pidiendo es que haya un plan un poco más articulado, especialmente dándole prioridad a proyectos y actividades que puedan generar volumen de empleos en el corto plazo. Y eso no es una tarea fácil, pero sí hay posibilidades y nosotros en ese sentido vemos que no necesariamente los megaproyectos como la línea 3 del metro son los que pueden o tienen la capacidad de generar el empleo en el corto plazo porque requieren de una fase de análisis, estudios una vez son aprobados, versus otros proyectos como el proyecto de mantenimiento del área del Chorrillo que el presidente ha implementado, pero eso sí lo podemos, digamos, extender a otras áreas del país, un tema de mantenimiento de escuelas que han estado en poco uso durante este año, las infraestructuras, mantenimiento de calles, son proyectos que sentimos que pueden generar esa mano de obra quizá temporal, pero muy importante en los próximos 6 a 9 meses que le permitan a las empresas, a las distintas actividades económicas recuperarse y entendiendo que no vamos a regresar a los niveles antes de pandemia por un tiempo prolongado. Jean-Pierre, buenos días. Anoche tuve acceso a un resumen, si se quiere, que plantea el economista Marco Fernández. No sé si en la Cámara de Comercio también han tenido acceso a él. Y él plantea como corolario de su resumen que hay que reinventar el modelo económico de Panamá. Es decir, reinventar el país para la fase de recuperación. Porque el modelo en que venía sustentándose, según Marco Fernández, el crecimiento de la economía a partir de la recuperación o del retorno o de la reversión del Canal de Panamá, basado sobre todo en la construcción de infraestructura pública y privada, ante el agotamiento de la demanda, él plantea que eso ya no es viable, que hay que ver qué otro tipo de esquema se intenta. Evidentemente la inversión pública siempre va a ser necesaria, nuestros países están inacabados siempre en materia de infraestructura, nuestros países en vías de desarrollo. Los bancos siguen teniendo, como es natural, porque la gente en épocas de crisis, la gente que tiene dinero se dedica más bien a ahorrarlo que a reinvertirlo. Los bancos siguen teniendo solidez, incluso el crecimiento de los depósitos internos ha roto récords. Pero la Cámara de Comercio ha planteado también un par de iniciativas interesantes desde el punto de vista de la reactivación económica, como lo de reducir reducir el ITBMS de 7 a 5% y hasta ensayar con fórmulas que han probado en otros países vecinos ser positivas para inyectar algo de empuje económico puntual al comercio, como un día sin ITBMS. Ensayo que ha funcionado desde el punto de vista económico, aunque desde el punto de vista de salud pública fue riesgoso, en Colombia.
Entonces yo quisiera escuchar de parte tuya, como presidente de la Cámara de Comercio, desarrolles un poquito esas propuestas. ¿Cómo no? Y difícil, sí tuve acceso al documento del economista Fernández, es difícil no coincidir con él en muchos de los planteamientos, porque todos reconocemos que antes de la pandemia la economía venía, digamos que en la cola de un ciclo de expansión económico o varios ciclos juntos de expansión económica, siendo el último impulsado por la construcción y de tanto de infraestructura como el sector inmobiliario de apartamentos y de oficinas. Y eso claramente venía mostrando sus señales de agotamiento antes de la pandemia. Definitivamente no pretender que esos sectores sean los que empujen el crecimiento hacia adelante no es razonable. Y lo que plantea el economista Fernández es que Panamá, lejos de cerrarse, tiene que buscar abrirse y pensar en cómo aumentar, por un lado, nuestra productividad y la competitividad del país en ciertos sectores que nos permitan acceder a mercados fuera de Panamá en busca de una demanda adicional. Y que también teníamos identificado como un motor de crecimiento hacia adelante el turismo, que ha sido muy impactado entonces por esta pandemia, lo que dificulta, digamos, esa reactivación en el corto plazo. Un tema de reimaginar Panamá era algo que estábamos discutiendo antes de la pandemia. Sin embargo, y creo que hay que seguirlo discutiendo, sin embargo, a corto plazo tenemos una situación de desempleo que hay que ver cómo tratamos de mitigar, y la manera de mitigarlo es ver cómo se producen nuevos empleos en el corto plazo, como comenté anteriormente. Entonces creo que claramente tiene que haber un plan de reactivación a muy corto plazo, y después entonces sentarnos a ver un poquito la idea esta de reimaginar un poco Panamá y nuestras fortalezas, que siguen siendo un diferenciador frente a otros países de la región. Cómo podemos atraer inversión extranjera, pero no solo para construcción y expansión de la infraestructura local, sino también para ver cómo mejoramos nuestra competitividad hacia afuera. Con relación a propuestas que hemos hecho en el corto plazo, y hemos hecho varias, insistimos por un lado en lo que es el pago a proveedores por parte del gobierno. Es importante, hay mucha estrechez a nivel de las empresas, y el gobierno es el que de alguna manera puede dar un empuje a esa situación, procediendo con el pago a proveedores. Y sabemos que todavía hay pagos pendientes precisamente en el sector de construcción, en el sector de proveedores de insumos médicos también. Hotelería. Y lo otro es la activación del crédito. Hemos visto presentaciones recientes, hay una correlación muy clara entre el otorgamiento de crédito y crecimiento o decrecimiento del PIB en Panamá. La realidad es que si vemos el desempeño este año, al cierre de octubre, ha habido una caída de aproximadamente 50% en nuevos desembolsos del sector bancario, con un monto de $10,000 millones, o sea, una diferencia de $10,000 millones contra el año anterior. Y en ese sentido le hemos planteado al gobierno desde hace ya varios meses. Sabemos que el Ministerio de Economía y Finanzas lo está evaluando, un programa de garantía estatal que ayuda a compartir el riesgo entre el Estado y la banca local para incentivar el crédito tanto a personas como a empresas. Por otro lado, dentro de otras propuestas que hemos planteado, uno es desarrollar también las capacidades de nuestro recurso humano, el panameño, en función de las áreas que identifiquemos como prioridad para la atracción de inversión extranjera. Recientemente se aprobó una ley de EMA que promueve o busca que en Panamá se establezcan empresas de manufactura liviana. Sabemos que han habido cambios importantes a nivel de la cadena logística regional y mundial, y el ingreso de nuevas tecnologías en nuevos negocios tradicionales requieren de cambios en las competencias de las personas, y sería importante que a nivel masivo se haga una capacitación para que
esa cantidad de personas que van a entrar al cuadro de desempleo puedan acceder a empleos hacia adelante. Con relación al estímulo del consumo, por un lado tenemos que ha habido un aceleramiento de la incorporación de tecnologías y del uso del comercio electrónico en Panamá, que francamente estábamos retrasados y sentimos que como país el ecosistema digital está débil desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de herramientas. Por ejemplo, hoy tenemos negocios surgiendo totalmente en medios digitales, sin embargo, a la hora de facturar tienen que recurrir a una impresora fiscal. Eso no hace sentido. Tenemos varios años de estar viendo esta iniciativa de factura electrónica. Pensamos que debe impulsarse precisamente dándole prioridad a los negocios que están operando el comercio electrónico. En cuanto al ITBMS, no estamos proponiendo una rebaja, sino considerar, como comentaste, en Colombia se han realizado ensayos de días de venta sin ITBMS. Allá el equivalente, que es el IVA, es un impuesto significativo, es del 19%. Al eliminar eso por 1 o 2 días, subió a 19 ya. Representa un ahorro importante para los consumidores. Acá quizás tendríamos que hacer una equiparación, un match entre la eliminación del ITBMS y un descuento por parte de los comercios para impulsar un poco el consumo, pero hay que pensar también en cómo calendarizarlo bien para no crear situaciones de aglomeraciones en los locales, que es algo que pasó inicialmente en algunos países que han implementado esto. Por otro lado, hay segmentos que tienen altos inventarios y empresas con liquidez ahora mismo amarrada en inventarios que no se están moviendo. Y planteamos entonces que para inventarios muy puntuales y muy selectivos, eliminar, digamos, el impuesto selectivo de consumo, también acompañado con que los comercios den un descuento que equipare o que iguale esa exención de impuestos y darle un descuento significativo al consumidor. Y eso, digamos, que incentiva el consumo por un lado, y por otro lado la rotación de inventario que está estancado y que representa, digamos, que liquidez de empresas amarradas, que si no se rota es difícil que esos sectores avancen en una reactivación. Son algunas de las propuestas que hemos realizado y al final, como les comenté, tenemos que ver medidas a muy corto plazo de ver cómo reactivamos empleos, reactivamos consumo, y por otro lado sí es importante sentarnos a ver con ojos un poquito más a largo plazo medidas del mismo modelo económico del país, cómo pensamos hacia adelante que podemos tomar ventaja de esas particularidades de Panamá que siguen siendo importantes. O sea, nuestra posición, nuestra conectividad, son temas que Panamá hacen Panamá diferente, lo diferencia de países en la región y tenemos de dónde tomar ventaja para eso todavía. Los números están subiendo, Jean-Pierre, y aunque el gobierno les dijo que no iba a cerrar, les aseguró que no iba a cerrar, los números no son los que sustentan esa aseveración. Si los números empeoran, como al parecer va a pasar, ¿ustedes entenderían un cierre, al menos parcial, del país nuevamente? Hay una realidad que no podemos esconder y es importante que nos basemos en ella, la realidad económica, la realidad de salud y la realidad desde el punto de vista social. Nosotros estamos dando desde hace meses constante seguimiento a los indicadores de salud. Creo que todos anticipábamos que con la apertura iba a haber un aumento en los casos. Lo que sí no se anticipaba, y creo que es un llamado de atención que estamos viendo a todos niveles hoy en día, es que la ciudadanía baje la guardia con relación al uso de las mascarillas, las medidas de higiene y las medidas de distanciamiento, y especialmente en la población joven, que quizás empieza a perder un poco miedo del virus, pero la realidad es que estamos viendo unos aumentos importantes en casos a nivel de jóvenes también. Entonces, es difícil, estamos en una época del año donde estamos acostumbrados a reunirnos, a compartir, a celebrar, pero en este momento realmente hay que ser muy disciplinados y mantener las medidas de bioseguridad, de confinamiento y a nivel de familia, digamos. En cuanto al negocio, está comprobado a través de los números que manejamos
que muy pocas de las personas que han sido activadas en las empresas han sido contagiadas. Los contagios se están dando realmente a nivel de la economía informal, a nivel de las comunidades, y definitivamente que hay pasos que se pueden ir tomando, medidas que se pueden ir tomando para, digamos, tratar de controlar un poco la situación, y que también estas medidas se vean por áreas. Por eso es importante tener información por corregimiento y por las distintas áreas. Creo que también mencionar que a través del movimiento Todo Panamá, que hemos respaldado desde su inicio, estamos trabajando, hemos apoyado al Centro Gorgas para que se realice un estudio de seroprevalencia que inició la semana pasada, y ojalá tengamos resultados para mediados de diciembre, donde se mide un poco el porcentaje de contagio que hemos tenido a nivel de la población, y se está haciendo por sector, de manera que tengamos información clara y evidente para tomar decisiones en cuanto a cuáles son las áreas que necesitan más ayuda, inclusive hacia adelante cuando lleguen las vacunas, dónde están los focos donde vamos a necesitar o donde vamos a darle prioridad a la disponibilidad de vacunas. Una pregunta, Jean-Pierre. ¿Han mejorado las conversaciones o los diálogos con el gobierno? Porque recordamos que hubo un tema con las reuniones que se realizaban los lunes. El gobierno dijo que iban a cambiar la metodología. ¿Se logró cambiar la metodología? Porque estos temas puntualmente de la situación actual de la pandemia y el convivir un repunte económico con la pandemia deben ser tratados en estas reuniones, pero no sé si hay receptividad de parte del gobierno para poder ayudar a esa convivencia sana. Yo diría que sí. Tuvimos una situación donde puntualmente estábamos, digamos que dentro del grupo de trabajo para la apertura se están celebrando dos tipos de reuniones, una más enfocada en el tema de salud, otra en el tema económico. En la parte, digamos, comercial económica, sí hubo, digamos, un flujo más regular sobre esas reuniones y los intercambios. En la de salud había habido, digamos, que un poco menos de fluidez. Esos temas se han conversado y se han solventado. Evidentemente hemos pasado, la situación ha evolucionado de donde estábamos hace 3 meses enfocados en una reapertura, a una situación ahora donde estamos enfocados más en retomar, en pasar mensajes, de retomar las medidas de bioseguridad y disciplina, y en el uso de todos los que tenemos para mantener la higiene y en mantener el distanciamiento. Y por otro lado, ahora cobra importancia la reactivación de empresas, la reactivación de actividades, la reactivación de empleos. Entonces, en ese sentido, la dinámica de las conversaciones tienen que ir evolucionando, y eso es lo que ha estado pasando ya en las últimas 2 semanas. Jean-Pierre, ¿la reactivación económica debe ser parte del diálogo o es un tema demasiado urgente para esperar en un diálogo que naturalmente es demorado? No, yo creo que la reactivación económica, como lo conversé, es un tema de muy, muy corto plazo y que estamos abordando y vamos a seguir abordando. No vamos a esperar, digamos, que al diálogo. El diálogo del Bicentenario, creo que el enfoque es muy en la dirección de revisar esas, digamos, desigualdades históricas, debilidades institucionales que tenemos, y es un diálogo que en ese sentido es importante, ¿no? Y aprovechar las herramientas tecnológicas para que la población se pueda comunicar y conocer en ese sentido. Creo que es importante. Sin embargo, hay temas que tenemos que tocar a corto plazo, como lo es la reactivación económica, que lo vemos fuera del diálogo. Y como el presidente mencionó, el tema del seguro social, que va a haber una mesa paralela que sí va a arrancar discusiones a partir de enero. Lo importante para esa mesa también, al igual que toda discusión, es tener un punto de partida de cifras bien claras de cuál es la posición actual, la posición financiera y la posición actuarial del seguro, de manera que sirva para discusión y que no haya, digamos, un debate sobre cuáles son las cifras, y que si las cifras de un sector son diferentes a las de otro. En la Caja de Seguro Social es una entidad y tiene que tener clara un grupo de cifras que no pueden ser diferentes para un grupo que para el otro.
Bueno, pues muchas gracias a Jean-Pierre Rinadier, presidente de la Cámara de Comercio, conversando aquí en Cuarto Poder y viendo un poco las expectativas de crecimiento económico, las expectativas de reactivación económica para lo que hay en la pandemia. Gracias, Jean-Pierre, por acompañarnos. Una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Hola, ya estamos de regreso con más, señor Guido. Oiga, hay una serie de informaciones interesantes en los medios de comunicación social. Por ejemplo, ayer el Meduca planteó que en el año 2021 las clases van a ser semipresenciales. Y enseguida salió un grupo de educadores, el grupo de Luis López, a decir que ellos no están de acuerdo. Es decir, yo me imagino que el planteamiento del Meduca está basado en varias premisas. Primero, que hay que retomar, por supuesto, de una mejor manera que la virtual, las clases en los colegios, tanto particulares como escuelas del Estado, escuelas oficiales. Y segundo, con la perspectiva de que ya a partir del segundo trimestre del año 2021 debe estar en funcionamiento la aplicación de las diferentes vacunas contra el COVID-19. De manera que si eso es lo que ha planificado el Meduca, salir de antemano por parte de un dirigente de los gremios docentes a rechazar eso, me parece un poquito prematuro e irresponsable. ¿Por qué se opusieron? Y antipatriótico, porque dicen que es muy riesgoso retomar las clases de manera semipresencial, que prefieren seguir en modo virtual. Pero el Meduca está diciendo que están sujetos a un montón de premisas, exactamente. Pero yo creo que y aquí hay un punto controversial, definitivamente. Hay que aprender a convivir con el virus. Esa es la realidad. Eso es lo que está haciendo el mundo entero. O sea, tenemos que aprender a convivir. Y no sé, pues independientemente de las decisiones que se puedan tomar en función de un momento determinado, un cierre de 15 días, pero yo creo que ya estamos claros de que lo que ocurrió y el cierre ese que tuvimos de 3 meses fue realmente un problema muy serio que hoy estamos viviendo las consecuencias. Sí. Yo creo que los cierres son alternativos, está pasando en otras regiones, en Europa, o sea, cierras 15 días, una semana, vuelves y abres, cierras y abres. Tenemos que aprender a convivir con esto hasta que ya realmente podamos tener una vacuna que efectivamente pueda ayudarnos en el proceso de recuperación. La normalidad, tal como la vivíamos en enero del 2019, no va a regresar por mucho tiempo. Y vamos a estar inclusive ya hasta cuando tengas la vacuna puesta, todavía vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Esa es parte de la realidad. Y creo que ese es el mensaje que estaba mandando el Meduca y que yo creo también que en cierta forma va a tener que ser de esa manera. O sea, ¿cuánto tiempo más los muchachos tienen que estar en las casas? Hay un problema también psicológico que podemos después, en algún momento de la semana, Flor, profundizar. Porque el impacto que esto está teniendo en toda una generación de adolescentes es grandísimo. Claro. Fíjate, eso no se está tomando en cuenta. O sea, la dirigencia puede decir una cosa, el Meduca otra cosa, pero hay un impacto en una generación que se está criando sin contacto social prácticamente. Así es. Los niños están sufriendo muchísimo. Ese es un buen tema para tratar en la semana. Sí, los niños, los adolescentes e incluso los jóvenes, los adultos jóvenes. Por eso es que cuando el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, hace declaraciones de que los jóvenes asisten a fiestas como si fuera a ser la última fiesta de su vida, ese es un mensaje poderoso porque tiene subliminalmente una advertencia, pero es producto, o sea, yo no pretendo justificar eso, pero es producto de la situación de encierro y de Claro, si tú los encierras 8 meses, o sea, y no se pueden ver, es obvio que van a hacer eso. El ser humano es un ser por naturaleza que es sociable, que está acostumbrado a socializar no solo con la familia, sino también con los amigos, con los vecinos, con los compañeros. Y la prudencia no es una cualidad de la juventud. Entonces, yo insisto, hay que hacer el llamado a que la gente siga cuidándose, siga manteniendo su burbuja familiar no extendida, no como la que planteó el tuitero Juan Amado. Tía, abuela, prima de suegra. Frente del barrio, ¿no? Eso no es burbuja familiar. La burbuja familiar no extendida, a seguir con los cuidados de lavarse las manos con jabón, con gel alcoholado, usar mascarilla, mantener el distanciamiento social de 2 metros con las personas que no son de tu burbuja familiar, como estamos nosotros aquí, manteniendo el distanciamiento. Somos compañeros de trabajo, pero no
somos burbuja. Y eso es lo que previene. Y eso, o sea, si alguien tiene un descuido, como dijo el doctor Temi Díaz, pues va a tener las consecuencias. Esos 5 minutos de descuido producen consecuencias. Y tratándose de una enfermedad tan nueva, tan rara, tan devastadora como el COVID-19, pues uno es el primer responsable de cuidarse, es una responsabilidad individual. No, y es evidente porque en muchos hospitales privados ya se está reportando que se acabaron las camas para cuidado de COVID. Correcto. Son circunstancias distintas a las que vivimos quizás en mayo, julio, cuando estaba el tema de las unidades de cuidados intensivos. Hay necesidad de camas ahora mismo. Esta mañana el director metropolitano de salud me confirmó que en el caso del hospital de Figali, se está abriendo la segunda etapa del hospital de Figali, ya hay 25 personas allí. Esto va a ser un proceso, va a haber momentos en donde vamos a tener repuntes, va a haber momentos en que va a bajar esos repuntes y quizás así avancemos todo el próximo año. Eso es lo más probable. Y el mensaje hay que tenderlo a Tenógenes, no, porque yo tampoco creo que va a haber un encierro como el yo que tampoco, tuvimos, yo no creo. un lockdown que llaman en Estados Unidos. No sería tampoco lo mejor. Por supuesto que no. Pero sí hay que hacer la advertencia porque vienen las fiestas de fin de año. Y entonces ese relajamiento es natural, pero es indeseable. Uh-huh. Es decir, las fiestas de fin de año tienen que ser con responsabilidad. Celebre la Navidad con su familia, con su burbuja familiar. Celebre el Año Nuevo con su burbuja familiar, a sabiendas que además el toque de queda se va a mantener. Es decir, no va a poderse celebrar Año Nuevo fuera de las casas. ¿Verdad? Lo que sí hay que estar claro, insisto, es que esa realidad que vivimos de 3 meses de encierro realmente no es ni lo más remoto probable, dada la situación económica, ni tampoco es lo más recomendable. Creo que debemos ver hacia otros países. Puede ser que se abra, puede ser que se cierra, pero en periodos mucho más cortos. Tanto tiempo de encierro realmente no fue la mejor decisión. Yo creo que incluso es hasta contraproducente para la misma posibilidad de poder enfrentar el virus de la mejor forma. Y además analicemos, cuando vemos el mapa del área metropolitana, no toda la ciudad tiene un problema. Hay áreas específicas. Cuando vemos el mapa de Panamá Oeste, que también es un lugar de alta cantidad de casos, no todo Panamá Oeste. Cuando vemos el mapa de Colón, no todo Colón. Sí. O sea, son cosas muy puntuales y que el Ministerio de Salud puede tomar esas decisiones. Asimétrico completamente. Y saben cómo manejarlo con el tema de los cercos sanitarios, que es lo que sí puede funcionar para identificar los contagiados y aislarlo. Yo creo que ese debiese ser el camino. Creo que es nuestra opinión muy particular. Hay algunos más extremos que piensan que hay que cerrar, pero en mi caso no lo veo de esa forma y por lo visto ustedes tampoco. Y la recomendación es salir a la calle lo menos posible y si va a salir con máscara facial y también con mascarilla. Esa es la recomendación. Terminamos aquí en Cuarto Poder. Hasta mañana hay más. Nos vemos.